Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Palabras de Jesús en la cruz, hoy vamos a meditar. La primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claramente podemos entender que Jesús está cumpliendo su misión: salvar al mundo de sus pecados, perdonar los pecados de la humanidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente ha sufrido todo, lo ha padecido todo para eso, exactamente para eso, para lograr el perdón de los pecados de la humanidad. Y por eso clama al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí ustedes y yo podemos ver cuánto nos ama el Señor, que no es una mentira, que es una gran verdad, que Él nos ama a tal punto que es capaz de olvidar todos nuestros pecados y es capaz de pedir perdón por nosotros y justificarnos. No sabe lo que hace. Con razón, es el Dios de la misericordia, el Dios del perdón. Con razón, ustedes y yo creemos en el Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo el Señor ha venido para perdonar todos nuestros pecados. Sí, todos nuestros pecados. Padre, y si Jesús vino para perdonar todos nuestros pecados, entonces podemos darnos el lujo de pecar y pecar y pecar, porque ya Él nos perdonó todos los pecados. No. Es necesario que ustedes y yo seamos conscientes que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, siempre y cuando, en primer lugar, creamos en Él; en segundo lugar, seamos conscientes de que hemos pecado, hagamos el examen de conciencia y recibamos ese perdón que Él nos dejó a la manera que Él nos lo dio. Él ha perdonado nuestros pecados. Y perdonar los pecados no significa que yo voy a pecar y ya Cristo me salvó. Haga lo que haga, yo ya estoy salvo. No, Señor. Le pongo un ejemplo primero y después se lo muestro con las Escrituras. El ejemplo es: supongamos que usted se gana la lotería. Y como se gana la lotería, le van a pagar la lotería y se la dan en un cheque. Ahí, ¿cuánto ganó? Póngale lo que usted quiera, la cantidad que usted quiera. Le ponen el cheque y le dan esa cantidad de dinero. ¿Usted ya tiene esa cantidad de dinero? Sí, ya la tiene, pero todavía no. Sí, ya la tiene en cheque, pero todavía no, porque no la ha cobrado. Sí, ya la tiene, es tuya, ya se la dieron, ya se la ganó, alguien se la dio. Bueno, en este caso, pues usted no se la ganó, Cristo la ganó por usted. Cristo le dio el número, bueno, y usted se la ganó, Cristo se la ganó. Ahora usted tiene que cobrar el cheque. Debe cobrar el cheque. Ahora bien, usted con ese cheque puede hacer varias cosas. Puede agarrar ese cheque y meterlo debajo de la cama y nunca cobrarlo. Sería lo más tonto que usted puede hacer. Pero muchas personas hacen eso. Cristo ya nos ha traído la salvación, nos ha perdonado los pecados. Él nos dio la salvación en cheque. Tenemos que cobrarla. Lo más tonto es meterla debajo de la cama y no cobrarla. Tenemos que cobrar ese cheque, esa salvación, ese perdón de nuestros pecados que Él nos lo dejó. Tenemos que cobrarlo. El día en que yo vaya y cobre el cheque, ese día entonces tendré en efectivo ese dinero para mí. Mientras tanto, lo tengo, pero lo puedo perder.
Puede ser que no lo cobre. No me interesa si le meto candela, quemo el cheque, perdí la salvación. Jesucristo nos salvó en cheque. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, Jesucristo nos va a mostrar que efectivamente, cuando Él estaba en la cruz, cuando derramó la sangre en la cruz y cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él efectivamente logró para nosotros el perdón de los pecados. Eso es verdad, eso no es mentira. Pero que esa salvación que Él nos trajo, tenemos que cobrarla como si fuera un cheque. ¿Por qué? Porque Él nos trajo ese perdón hace 2000 años y nosotros no existíamos. Pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra esa salvación que Él nos trajo. Y escuchen, primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 en adelante. Escuchen. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y ahorita sobre el perdón de los pecados. Perdonan los padres porque no saben lo que hacen. Y se los anunciamos. Y ahora se lo anunciamos a todos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. La luz es la gracia, las tinieblas es el pecado. Si estamos en comunión, decimos que estamos en comunión con Él, pero estamos en tiniebla, en pecado, mentimos, no estamos en comunión con Dios. Y no practicamos la verdad. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, aquí está, pero si andamos en luz, en la gracia que Él nos da. como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces así estaremos en comunión con Él. La gracia de Él estará en nosotros, su luz. Y la sangre de Jesucristo, Oigan, derramada en la cruz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. Lo que dijo aquí, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ese es el cheque que Él nos dio en salvación. Ahora vamos a cobrar el cheque. ¿Qué sería cobrar el cheque? Hacer mía esa salvación, ese perdón de los pecados. ¿Cómo? Sigue, escuchen. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primera condición para cobrar el cheque, reconocer que somos pecadores. Es verdad que Él ya nos perdonó, su sangre en la cruz ya la derramó por nosotros, eso es verdad. Pero para que esa salvación que Él me dio a mí hace 2000 años se haga realidad en mi vida hoy, en el siglo XXI, es necesario que yo reconozca que soy un pecador. Porque si yo no reconozco que soy un pecador, no puedo recibir la salvación. Como no reconozco que soy un pecador, no estoy necesitado, guardo el cheque debajo de la cama y ahí se queda para toda la vida sin cobrar. No lo necesito. No tengo pecado, no necesito de la salvación. Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. ¿Pero qué me va a perdonar si yo pecado no tengo? Si yo no reconozco que tengo pecado, ¿qué me va a perdonar? Perdió el tiempo, perdió eso, morir en la cruz por mí. ¿Para qué si yo no tengo pecado? Y no es que no lo tenga, sino que no lo reconozco. Por tanto, dice San Juan, lo primero es reconocer que somos, repítalo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos decir que no tenemos pecado, como muchos protestantes que ustedes escuchan en la calle que dicen, yo pecado no tengo, aleluya, gloria al Señor. Y dice Jesús, si decimos que no tenemos pecado, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. no solamente queremos engañar a los demás, sino nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cuántas personas en el mundo, usted y yo hemos escuchado decir, yo pecado no tengo? Incluso muchos católicos que ya tienen mente protestante dicen lo mismo. Yo católico, yo no tengo pecado, ¿yo para qué me confieso? Yo pecado no tengo. Y dice la Biblia, Cristo nos salvó, derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Primer paso, reconocer nuestro pecado. Segundo paso,
Con la ayuda de Lupita. Con la ayuda de Lupita. Segundo paso. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, ¿Qué? si confesamos nuestros pecados, ¿De qué Biblia está leyendo usted, Luis? de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, Y esa no es la Biblia de los evangélicos. no leen este pedacito. No lo leen, no les importa. Y ese fulano pastor, que no es pastor, ese fulano profeta, apóstol, evangelista, que es falso, le dice, en la Biblia no aparece en ninguna parte que usted tiene que confesar los pecados. ¿Por qué miente? Porque sabe que no hay un católico valiente que lea las Escrituras y sea capaz de mostrarle con la Biblia de ellos que sí, Cristo me salvó, que me dejó el perdón de los pecados, pero yo tengo que reconocer mi pecado y tengo que confesar mi pecado para que la sangre de Cristo me limpie y me purifique. Y si no, cuando Él dice, perdona a los padres porque no saben lo que hace, ¿cómo me va a perdonar si yo pecado no tengo? ¿Cómo me va a perdonar si yo no confieso mi pecado? Si la misma Sagrada Escritura de los protestantes dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. si los confesamos y si no los confesamos, nos quedamos latiéndole a la luna. Miren, hermanos, Jesucristo al morir en la cruz y pedirle al Padre perdón por nuestros pecados, ¿qué estaba haciendo? Salvándonos de la muerte eterna, dándonos la vida eterna, dándonos el perdón de los pecados. Pregunto, ¿Satanás quiere que usted reciba la salvación, el perdón de los pecados? No. Por eso va a engañar a unas personas y le va a poner el nombre de cristiano evangélico, pastor, profeta, evangelista, para que vaya a su casa y le diga, en ninguna parte de la Biblia, como saben que usted no lee la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que confesar los pecados. Yo me confieso directamente con Dios con la pata de un palo. Y así Satanás les está robando el cheque millonario que el Cristo les dio. La salvación eterna. Y Satanás se burla porque él no quiere que ustedes y yo nos salvemos. ¿Vieron el Viacrucis hoy? Me gustó cuando llegó el diablo, dijo una niña, la bruja. Una niña, papi, y aquella bruja, mire la bruja. Cuando llega el diablo, y yo no recuerdo cuál era la palabra porque no escuchaba muy bien, pero decía algo así como que ese peso es muy grande para usted cargar con ese peso, tú no puedes perdonar los pecados de esa humanidad, tú no lo puedes salvar. Ese es el trabajo del diablo. Por un lado está Cristo salvando y por otro lado está el diablo condenando. ¿Usted a quién le quiere ayudar? ¿A Cristo? Por un lado está salvando o usted quiere ayudarle al diablo, por un lado está condenando. Si Cristo para perdonar, para salvar al mundo, ¿a qué vino Cristo? A salvar al mundo. ¿Se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo, Juan 3:16, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. A eso vino Cristo. ¿Pero a qué vino el diablo? A condenar, a traer el pecado, a que no salgamos del pecado, a mantenernos a nosotros encadenados y no permitir que podamos ser salvos. ¡Qué tristeza! Por un lado, Cristo muere por nuestra salvación y pide al Padre, y esa oración es escuchada. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero ustedes y yo nos damos el lujo de decir, yo no me confieso porque el pastor Julanito dijo que no. ¿Acaso Él lo va a salvar? ¿Acaso no es Cristo nuestro Salvador? ¿Y acaso en su palabra no dice, si confesamos nuestros pecados, fiel es Él para perdonarnos todos nuestros pecados? Queridos hermanos, les estoy dando capítulo y versículo para que ustedes vean que no es invento mío. Que la Santa Madre Iglesia Católica a la que usted y yo pertenecemos está en la verdad de Jesucristo.
Pero que hay muchas personas guiadas por el enemigo que nos quieren sacar de la verdad de Cristo y dice, hay que confesarse en la pata de un palo directamente con Dios. Pregunto, ¿Judas pecó? Sí. ¿Pedro pecó? Sí. ¿Pedro se condenó? No. ¿Judas se condenó? Sí. ¿Pedro reconoció su pecado? Sí. ¿Judas reconoció su pecado? Y si no lo reconoció, ¿cómo es que regresó y tiró las monedas y dijo, ese hombre es inocente, y devolvió las monedas? El pecado entregando a un inocente y devolvió la moneda, y aquellos le dijeron, a mí qué me importa, y tiró las monedas y fue y se ahorcó. ¿O no? Pedro pecó, Judas pecó. Pedro se arrepintió, sintió que había pecado, Judas también. Pero Judas no acudió a la confesión, al perdón de los pecados. Mientras que Pedro lloró el pecado, se arrepintió y tuvo que buscar la ayuda de los otros. No fue y se ahorcó, sino que fue a donde sus compañeros y junto con ellos, dando a Cristo esa gracia, él pudo levantarse. Judas no confió en la misericordia de Dios y fue y se arrepintió y se ahorcó. ¿Y por qué se ahorcó Judas? ¿Dónde fue que se ahorcó Judas? ¿Vieron hoy el Via Crucis? En un palo. Yo me imagino, eso no está escrito, ese lo invento yo ahorita. Lo invento yo, eso no está escrito. Pero yo me imagino que Judas fue como un evangélico a la pata de un palo a pedir perdón. Y miró para arriba y vio un macate y se colgó del palo. Claro, porque ¿qué le va a perdonar un palo? Y si es directamente con Dios, ¿por qué Judas, siendo que se arrepintió, por qué se condenó? Y algunos dicen, ¿y el ladrón, el buen ladrón, se salvó? Sí. ¿Y con quién se confesó el buen ladrón? ¿No sabe con quién se confesó? Con el sumo y eterno sacerdote, con Jesucristo que estaba ahí en la cruz y le dijo a aquellos, usted siendo un pecador igual que nosotros, ¿te atreve a insultarlo? Nosotros lo merecemos por nuestra culpa, pero esto es un inocente. Él estaba confesando su culpa, nosotros lo merecemos, nosotros sí somos culpables, reconoció su pecado y lo confesó al sumo y eterno sacerdote Cristo. Y le dijo, pidió perdón. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo dijo en castellano. ¿Cómo era en castellano? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más quiere? El propio Jesús le dio el perdón. Pero aquel confesó el pecado. Y lo confesó ante quien Dios lo ha mandado, al Hijo de Dios. Dice entonces las Sagradas Escrituras, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Ese perdón es para todos, pero no solamente para todos, sino para todos aquellos que en primer lugar reconocen que han pecado. En segundo lugar, ¿qué? Si confesamos nuestros pecados. En segundo lugar, para aquellos que confiesan sus pecados. ¿Y qué pasa con aquellos que reconocen sus pecados y los confiesan? Óiganlo, por favor, óiganlo para que se lo cuenten a los evangélicos. Óiganlo. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa si confesamos nuestros pecados? ¿Cometemos un pecado más grande? ¿Vamos para el infierno? ¿Qué pasa si confesamos los pecados? Repítalo. Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la certeza, esa es la doctrina, esa es la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Por eso cuando usted se confiesa, usted queda convencido que sus pecados han sido perdonados. Porque no solamente Él dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, sino que además usted ha reconocido sus pecados, usted ha pedido perdón, los ha confesado y Dios es fiel. Escuche la palabra fiel, escuche. Él es fiel. Él es fiel. Y justo. Y justo. Para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Si usted hace lo que Él dice, Él es fiel, no falla.
Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hemos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides darle like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.